Muchas gracias al doctor que nos acompañó. Ahora vamos a continuar con nuestra siguiente participación. Nuestra primera jornada va a finalizar con la participación del magíster Nicolás Mejía Torres, representante de CrossFit de la Universidad y de la Universidad de La Sabana, con el tema Datos abiertos de retractación en revistas científicas latinoamericanas, usos de CrossMat. Previo a darle el uso de la voz, voy a dar una breve presentación de su hoja de vida. El doctor es un comunicador con énfasis en producción editorial en la Pontificia Universidad Javeriana. Desde el 2018 coordina revistas científicas de la Universidad de La Sabana y desde el 2022 es embajador de CrossRed, defensor de la ciencia abierta y promotor de sus beneficios en entornos académicos y de investigación. Además de la gestión editorial, trabaja con datos de productos académicos para la toma de decisiones, bibliometría y gobernanza de la ciencia de investigación. Cree en la colaboración entre las comunidades académicas para el beneficio de la sociedad y el fortalecimiento de un nexo global de la ciencia. Es por ello que el doctor Nicolás es bienvenido a este simposio. Por favor, tiene el uso de la voz, el auditorio virtual es suyo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes desde Chía, Colombia. Eh, pues bueno, es la última presentación, espero que sea muy, que no sea tan tediosa. La intenté hacer muy ilustrativa, muy atractiva para todos en este simposio. Mis agradecimientos a la doctora Adriana por la invitación. La verdad que estoy muy emocionada de poder compartirles esta presentación que nos abre un panorama sobre los datos abiertos de retractación y cómo a través de el servicio de Crossmark, podemos comenzar a pensar en abrir esos datos de retractación que son una parte fundamental para la producción de la ciencia y para todo este nexo de la investigación. Entonces, primero que todo, quisiera que en la sala reaccionen, si con una carita feliz, con el pulgar, si alguna vez han visto eh, este logo en algún artículo, en el OJS, cuando van a consultar artículos en su labor de investigación o como editores de revistas. Ahí veo manos levantadas. Entonces, eh, este es el icono por excelencia de de Crossmark, que se utiliza para notificar cambios en las versiones de los artículos. Eh, ¿Por qué? Porque en un principio los metadatos son una señal de confianza. Si bien los metadatos de un artículo no van a delimitar la calidad del contenido, lo que sí nos pueden dar es unas pistas a nivel de algo visual, unas pistas de completitud de información. Entonces, es muy distinto cuando vemos, por ejemplo, en el caso de este ejemplo que les muestro al costado izquierdo, eh, que demos en un OJS toda la información de los autores, que aparezca el ROR, que es el Research Organization Registry, que ya tiene un plugin para el OJS, que aparezca ahí, que aparezca la vinculación del ORCID de los autores, que aparezcan distintos formatos de lectura, que aparezcan muchos elementos, nos dan mucha, eh, nos dan mucha confianza, ¿sí? A nivel visual. Y bueno, recalco que el hecho de que tenga esa completitud de metadatos no quiere decir que el artículo tenga más o menos calidad, pero sí a nivel de la confianza existe. A diferencia del otro, que está un poco más, con menos información, ¿no? Entonces, eh, y además de eso, cuando nosotros interactuamos con publicaciones académicas en cualquier lugar y lo hacemos de forma digital, cada vez que nosotros interactuamos con un elemento, ese elemento es importante que funcione, que esté activo, porque también nos da una, pues una confianza sobre lo que está disponible para nosotros. A la larga, lo que nosotros publicamos es también de alguna forma la cara de la universidad de donde pertenece esa publicación. Entonces es importante que todo lo que esté publicado se haga correctamente, tenga buenas prácticas
Y pues nosotros como productores de publicaciones académicas, pues tengamos en cuenta que esas buenas prácticas también tienen que ver con el prestigio de nuestra universidad y con la transparencia de nuestras publicaciones y la calidad que nosotros podemos brindarles a través de los metadatos. Entonces, eh, comenzamos con el tema de las versiones postpublicación en Crossref porque cuando se publica un artículo, su vida no se acaba, su vida sigue, sigue existiendo ese artículo, ocurren muchas cosas con ese artículo que publicamos, entre ellas que se ha citado, que se ha utilizado bueno, en el mejor de los casos, para un decreto en salud pública, que lo utilicen en redes sociales, que alimente unas comunidades epistémicas. Entonces, con el artículo ocurren muchas cosas y entre ellas, como lo dice Crossref dentro de las políticas de Crossmark, tiene que ver también con cuando la investigación también cambia en el tiempo. Entonces, de pronto, cuando cambia en el tiempo, tiene que ver con que uno de los autores quería adicionar más información sobre su institución, querían agregarle de pronto los datos de financiación a un artículo, querían hacer cambios, de pronto hubo una errata, hubo un cambio en alguna imagen, en alguna información. Todo eso puede ocurrir en nuestros ecosistemas. Y aunque no sea tan típico, nosotros como editores, como publicadores, tenemos la responsabilidad de hacerlo de la mejor forma. Entonces, el uso de Crossmark nos permite comunicarle a las comunidades académicas varios tipos de cambios que ya se sabe que ocurren generalmente en las publicaciones, que son estas: adendas, correcciones, duplicados, erratas, rectificaciones, eliminaciones o retractaciones. Y en este caso, eh, las retractaciones es en lo que nos vamos a enfocar, pero Crossmark sirve para todas estas otras listados de actualización en las versiones de algo que publicamos. Entonces, primero, porque es importante e incentivamos mucho el uso del Crossmark, es porque eh, Crossref de una vez nos pide que tengamos una política para el uso de Crossmark y tener una política ya nos da una línea sobre qué hacer cuando ocurre algún cambio en las versiones. Entonces, a ese Crossmark se le tiene que sacar un DOI como tal. Nosotros asumo que muchos publicamos en OJS, entonces esas políticas eh, las pueden hacer en su mismo JS, pueden crear una página estática con el contenido del Crossmark y en Crossref, en el Web Deposit Form, ustedes pueden crear la política, la ruta, el DOI a esa política. Y siguen esos pasos. Ahí ustedes pueden elegir Crossmark Policy Page, llenan esas tres informaciones: cómo se va a llamar el título de la página, de la política, el DOI que va a tener, que ustedes lo pueden crear como lo consideren, y la URL donde va a redirigir, que es la URL que ustedes crearon a la larga en ese OJS. Entonces, en cuanto a la retractación y Crossref, lo primero que tienen que tener en cuenta es que cuando se retracta un artículo, se tienen que crear dos DOI, como pueden ver en este caso, porque existe el DOI del artículo original y el DOI que va a tener todos los metadatos asociados a la retractación y que va a redirigir a otras páginas. Entonces, tomé un artículo original retractado como ejemplo, para que veamos que nosotros, cuando ocurra en nuestras revistas o en nuestras publicaciones algún tipo de retractación, tenemos que hacer cambios en los metadatos de nuestros artículos, y los cambios de los metadatos en los artículos no se restringen a cambiarlos simplemente en la plataforma que utilicemos para publicar el artículo, sino que tienen que cambiar en todos los lugares en donde nosotros tengamos control de hacerlo. En este caso, si lo hacemos en OJS, tenemos que cambiar el título, tenemos que adicionarle que ha sido retractado. En el PDF también toca adicionar que ha sido retractado. Y en las distintas plataformas que nosotros tengamos control, que podamos sumar la retractación. Y por otro lado, el segundo DOI de retractación, que si se dan cuenta, en la URL vemos que termina en 2019 Focus 10200, pues en la editorial conservó lo mismo y le sumó el R.
el R como indicando que es el DOI para la retractación. Y aquí vemos que cambia un poco. También hay un título que habla que hay una retractación de un artículo, pero en la información que adicionan explican los motivos de la retractación. Entonces, estos motivos pues están alojados dentro de la URL que abre la retractación. Y esto es una buena práctica para comunicarle a la comunidad académica qué está pasando con este artículo y para que las personas que han generado conocimiento derivado de este artículo pues también estén enteradas eventualmente que están referenciando un artículo retractado y pues que puedan por lo menos saber, enterarse que está ocurriendo esto. Pero ¿qué pasa internamente? Nosotros cuando creamos un DOI, el DOI se puede colocar en un formato estructurado con distintas etiquetas de contenido y podemos ver que para el primer caso, el que no finaliza en R, eh, le sumaron un nuevo título con el tema de retractado y vemos que más abajo en el script aparece que fue una actualización hecha por. Entonces, aquí está el Retraction Watch, que es una de las fuentes ahorita voy a hablar de ellos, y dicen que ese artículo tiene una versión nueva, tiene una versión nueva que está en el DOI que señalo ahí, que es el que termina en R. Entonces, cuando nos vamos a los metadatos de el nuevo DOI la retractación, vemos que es, está hablando de una actualización hacia un documento. Entonces, digamos que hay como dos términos importantes acá que toca tener en cuenta cuando tengamos que hacer las actualizaciones de metadatos, y es que uno es la fuente que está diciéndole a los metadatos que es una retractación que va dirigida a otro DOI, y el otro es la retractación que va a actualizar la versión ya publicada. Entonces, cuando uno hace correctamente estos cambios en los metadatos, el crossmark cambia y le dice a la comunidad académica, a cualquier usuario de Internet que llegue a ese artículo y que llegue al marcador e interactúe con él, le va a dar un indicador de si ese documento está vigente. Y es importante saber si un documento está vigente porque puede ocurrir que un documento que nosotros ya tengamos guardado en nuestro computador hace un año, por ejemplo, si lo volvemos a revisar, puede que para este año ya haya sido retractado. Entonces también es una buena práctica para nosotros estar revisando constantemente si el artículo tiene crossmark, pues revisar si el artículo está vigente. Y por otro lado, pues también si encuentra que hay alguna actualización, te va a dar una notificación en amarillo o en rojo que te va a indicar qué fue lo que cambió y te va a redirigir a el origen del contenido, que es donde se espera que se apliquen las buenas prácticas. Entonces, los datos abiertos de retractación nos abren todo el mundo. En primera instancia, existe una organización que se llama Retraction Watch. Esta organización se dedica a encontrar y asignarle metadatos a, a artículos que han sido retractados a través del tiempo. Los invito a que lo sigan, a que lo conozcan. Hay muchos casos muy famosos que de pronto hemos visto por ahí sobre retractación. Y en 2023 toda la información y toda la base de datos de Retraction Watch pasa a estar disponible a Crossref. Por lo tanto, toda esa información queda en abierto para todas las comunidades académicas. Toda esa información se puede consultar por medio de la API de Crossref. Entonces, digamos que incentivar las buenas prácticas en nuestras editoriales, en nuestros procesos como investigadores, hace que eventualmente, eso si nosotros hacemos bien el proceso, damos la apertura de esos datos para hacer muchas cosas. Entre esas cosas, un ejercicio que hicimos junto a Luis Montilla, que trabaja con Crossref, y Juan Felipe Vargas, que también es otro embajador
de Crossref y que presentamos en el CREX 2025 hace una semana en Chile. Podemos hacer diagnósticos sobre políticas y éticas de retractación. En este caso, revisábamos cómo Latinoamérica está muy quedado en cómo está visibilizando los datos de retractación en las publicaciones y cómo está el uso del crossmark en Latinoamérica, eh, en donde encontramos que solo hay que 17 casos de retractación para Latinoamérica que puedas recolectar a través de datos abiertos. No quiere decir que en toda la historia de Latinoamérica no haya ocurrido retractaciones, pero los que han utilizado los metadatos de Crossref hacen que haya una apertura, un encuentro, una visibilidad de esa información que hace parte también de la integridad de las publicaciones científicas. Más del 90% de las revistas latinoamericanas no han adoptado Crossmark. eh, Casi la mitad, 42%, no sigue lineamientos de COPE porque también ocurre que las revistas no usan Crossmark, pero sí pueden decir que se alinean a lo que diga COPE cuando ocurre algún caso de ética en las publicaciones. De todo el muestreo que estudiamos, 42% ni siquiera habla de COPE. Es urgente fortalecer las competencias de gestión ética y trazabilidad de la información de lo que ocurra en nuestras revistas y pues es una oportunidad para mejorar la calidad y la sostenibilidad editorial en nuestras universidades, en nuestras organizaciones de investigación. Eh, ¿Qué más se puede hacer con esto? Con la información del Retraction Watch, vi cuáles son los publicadores que más tienen retractaciones a la fecha. Podemos ver ahí a IEEE, Elsevier, Springer, Wiley, Taylor Francis, todas esas grandes casas editoriales. Y sobre esto uno puede hacer mucha más investigación, lo puede segmentar a Latinoamérica, lo podemos segmentar por país, lo podemos segmentar a más cosas, pero todo esto es posible gracias a la apertura de los datos. También mirar cómo es las retractaciones por año y adicionalmente hacer estas prácticas de actualización de versiones a través de Crossref, utilizando Crossmark, también hace que esa información pueda ser recolectada por otras bases de datos como OpenAlex. OpenAlex tiene dentro de sus búsquedas la opción de encontrar artículos retractados. Y ya con esto nosotros también estamos visibilizando esta parte tan importante de la transparencia y la integridad de la ciencia a través de muchas bases de datos que se nutren de la API de Crossref. Entonces aquí podemos ver cómo el trabajo, cómo se puede hacer la búsqueda. Entonces, en conclusión, aprendamos a usar Crossmark. Si nosotros somos miembros de Crossref, ya tenemos acceso a ese servicio. Es la base que nos va a decir qué hacer cuando hay actualizaciones de versiones. ¿Sí? Esas erratas, esas correcciones, esas retractaciones. Vamos a tener una política y vamos a intentar hacerlo mejor cuando ocurra un caso de ellos en nuestras publicaciones. La infraestructura está bajo modelos abiertos, el hecho de hacer estos cambios ya nos deja la información eh, para acceso de cualquier persona que quiera hacer una consulta a la API de Crossref. Y pues esta apertura es para toda la comunidad académica, realmente es para cualquier persona que pueda acceder a la API y eso es libre. Buenas prácticas en transparencia y ética de las publicaciones. Y por último, esas señales de confianza que les mencionaba, tan importantes al inicio de esta presentación. Y muchas gracias. Mira como todo. Muchas gracias a usted, doctor Nicolás. Veo que presenta un índice muy bajo referente a la retractación en Latinoamérica. ¿Nos podría decir un poco por qué ese fenómeno acá en las revistas científicas en Latinoamérica? ¿Es un tema de desconocimiento o temas de tener un poco de un muro hacia esa transparencia, esa integridad? ¿Cómo usted lo ve ahí, ese índice? Lo veo con que puede que ocurran muchas retractaciones en Latinoamérica, más de las que creemos. Pero como los equipos editoriales no tienen la formación ni las rutas adecuadas para notificar esas retractaciones
y además de eso, no hacerlas de una forma que garantice que sean descubribles esas retractaciones a través de minería de datos, por ejemplo, eh, se recupera muy poquita información. En cambio, si vemos esa cantidad de cómo cambian esos patrones en grandes casas editoriales, que sí tienen los lineamientos, que sí tienen esas infraestructuras tecnológicas, eh, pues se pueden recuperar todos esos datos y se pueden ver cómo está impactando la producción científica de donde queramos analizar. En el caso latinoamericano, nos falta mucho, pero yo creo que es una oportunidad para comenzar a ver cómo comenzamos a ser parte de esta comunidad global eh, que está actualizando constantemente sus datos y que quedan abiertos y que nos permiten hacer este tipo de, de análisis. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Efectivamente, este tipo de programas nos permite conocer estas observaciones para mejorar nuestra integridad y calidad en la revista. Tengo dos consultas más. La siguiente, ¿qué implicaciones éticas y técnicas conlleva la gestión de retractaciones mediante el Crossmark? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Por supuesto, todo un gusto. ¿Qué implicaciones éticas y técnicas conlleva la gestión de retractaciones mediante el Crossmark? Pues qué implicaciones tiene es sumar a las capacidades de los equipos editoriales, cómo funciona Crossmark, cómo se une a los flujos de trabajo que ya tenemos establecidos y cómo lo comenzamos a visibilizar en nuestras revistas, en este caso, en nuestros libros, en los capítulos del libro, eh, porque pues es importante crear una ruta dentro de nuestros equipos editoriales, porque si necesitamos descargar unos logos, si tenemos que saber cómo comunicar los cambios que ocurran en un artículo a las comunidades académicas. Nosotros tenemos pocos casos, pero los tenemos y realmente uno puede, lo que puede hacer es comunicarlo mucho. En el OJS utilizamos activamente la sección de avisos para comunicarle a nuestras comunidades académicas los cambios que pueden haber y esa es una excelente herramienta también para que cuando ocurra un caso de retractación se pueda usar, pero adicional a eso, si tenemos las competencias y tenemos las formas en cómo utilizar ese servicio de Crossmark, lo podemos comenzar a utilizar ya mismo por el hecho de ser miembros y podemos comenzar a sumar a bueno, a que se descubran esos metadatos asociados a los cambios en las versiones. Muchas gracias, doctor. Y tenemos una última pregunta. ¿Qué acciones preventivas pueden reducir las retractaciones para mejorar la confianza en la producción científica? Eh, bueno, las retractaciones tienen muchas matices. Eh, entonces, yo creo que tener muy estructuradas las buenas prácticas, la transparencia durante los procesos editoriales, son los puntos más importantes. Eh, También que los equipos editoriales sean sólidos. El editor de la revista también es un filtro muy importante que puede dar lectura de cuándo puede sospechar de cierta información, porque muchas veces las retractaciones ocurren cuando se analiza, digamos, una gráfica y la gráfica es inconsistente con cómo se debería comportar los datos para el muestreo que se está haciendo en una investigación. Y tan solo en esos pequeños cambios, eh, cuando le notifican a los autores que hay inconsistencias, muchas veces ocurre que los autores retractan el artículo. Y esto ocurre es porque inventaron datos. Entonces, si esto lo extrapolamos a la física, a la química, a las ciencias duras, eh, estos cambios son muy, pues van en contra de la integridad de las publicaciones y a la ética académica. Entonces, yo creería que lo más importante es eso, crear todos unos flujos de trabajo que sean sólidos, que sean transparentes,
También sumarle a los revisores también son un punto muy importante para detectar este tipo de comportamientos. eh, y realmente es también saber qué hacer. Cuando sabemos qué hacer, podemos comunicarnos, podemos incentivar estos cambios y lo más importante es la transparencia, es poder hablar con el autor, decirle qué pasó. Esto no es en ánimo de buscar algún culpable, sino es en ánimo de pensar en la ciencia como algo más grande, algo más allá de que estamos publicando en X revista en X país, sino que esta publicación puede tener un alto impacto en la generación de nuevo conocimiento. Muchas gracias, doctor. A modo de conclusión, entonces podemos decir que hay que fortalecer estos procesos editoriales con la finalidad de poder mitigar un poco las retractaciones. No obstante, es la manera adecuada de realizarlo a través del Crossmark. Nos permite garantizar la transparencia y la integridad de las revistas científicas. Agradecemos por parte de la Universidad Técnica de Manabí la participación de nuestro último ponente del día de hoy, el doctor Nicolás Mejía Torres. Muchísimas gracias por su tiempo, por su excelente participación. Doctora Adriana. Hola Nicolás, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, por toda tu disposición. Igual te voy a solicitar, como el resto de los ponentes, si nos puedes hacer llegar tu presentación. Excelente, excelente planteamiento, excelente charla que nos has presentado. Y bueno, Claro que sí, doctora. no queda más que señalar pues nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado en el día de hoy. Eh, en nombre pues del comité organizador, nuestro sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por haber hecho posible este espacio de reflexión, aprendizaje, de construcción colectiva en torno a lo que tiene que ver con la edición científica y a la ciencia abierta, ¿no? Hoy hemos tenido el privilegio de, pues, de escuchar a una serie de figuras internacionales, nacionales, cuyas aportaciones nos han permitido tener una mayor comprensión de los retos y las oportunidades de la visibilidad, la transparencia y la interoperabilidad de la revista científica. Agradecemos de manera particular al doctor Ignacio Agudet por sus valiosas reflexiones sobre el impacto internacional de las revistas y la importancia de construir ecosistemas editoriales sólidos y sostenibles. A la doctora Remedio Melero por mostrarnos el horizonte de una edición científica más abierta e interoperable bajo los principios de la ciencia abierta, al doctor Jorge Luis Buele por compartir experiencias concretas en torno a la revisión abierta y a la gestión responsable de datos, a la doctora Ivonne Lujano por sus recomendaciones para fortalecer la labor editorial en tiempos de apertura e innovación. Igualmente al doctor Juan Machín Mastromateo por sus lucidos planteamientos sobre los retos críticos de abrir sin derrumbar y por las excelentes imágenes que utilizó en su presentación. Por supuesto, a ti, Nicolás, por visibilizar el valor de los datos abiertos y los mecanismos de transparencia como Crossmark. En realidad, sus intervenciones han reafirmado que la ciencia abierta no es solo un modelo de publicación, sino un compromiso ético y colectivo con la verdad, la colaboración y el acceso equitativo al conocimiento. A todos los asistentes, por supuesto, muchas gracias por su participación activa y su interés en fortalecer nuestras prácticas editoriales. Por supuesto, este encuentro nos deja la convicción de que el futuro de la comunicación científica se construye con red, con diálogo, responsabilidad y visión compartida. Por supuesto, reiterarles nuestra invitación para que mañana nos acompañes, donde también tenemos un nutrido grupo de personajes relacionados con esta misma temática que nos acompañarán durante la mañana del día de mañana. Muchas gracias a todos y bueno, que tengan una excelente tarde. Concluimos esta jornada con nuestra última participación, el doctor Nicolás Mejía Torres, no sin antes invitarle a considerar la Universidad Técnica de Manabí para
futuros eventos académicos. Con esta ponencia concluimos nuestra primera jornada y los esperamos con el mismo enlace el día de mañana, miércoles 22 de octubre del 2025 a las 9 horas. Los esperamos. Muy buenas tardes.